Hola, mi nombre es Belén Vargas y vamos ahora a empezar con el siguiente módulo de esta formación básica en primera ayuda psicológica, en la cual vamos a abordar el impacto del COVID-19 en las personas y comunidades y que nos servirá entonces como un telón de fondo para los siguientes módulos cuando comencemos a aplicar los principios del PAP en este contexto actual que estamos viviendo. Para comenzar entonces vamos a ver que, ¿cierto? El impacto que tiene el COVID en las personas va a ser diverso y por esta razón entonces es que te quiero proponer un primer paso reflexivo en este módulo y para eso quiero que mires con atención esta imagen, que esta es una imagen de lo que ocurrió también en las últimas semanas en el norte de Chile y quiero que pienses por unos segundos si esto estuviera ocurriendo en este momento y tú estuvieras en esta escena. ¿Qué podrías necesitar como una de esas personas afectadas que vemos ahí? ¿Qué elementos pudieses requerir? ¿Qué necesitarías saber, por ejemplo? Tómate unos segundos para pensar qué podrías necesitar como afectado o como afectada. Y ahora también te quiero invitar a reflexionar qué podrías necesitar si fueras una de las personas que va a apoyar a estas personas que van a estar acá, ¿cierto? En este espacio, estas personas que están afectadas, que están viviendo esta situación crítica y que vas a ser entonces un respondedor o respondedora. ¿Qué necesitarías entonces para tener una buena actuación, para poder apoyar a las personas que están pasando por esta situación crítica? Probablemente, tanto para la primera como la segunda pregunta, tienes que haber, ¿cierto?, pensado en elementos tan básicos como la información, saber qué está ocurriendo en ese lugar, saber dónde, ¿cierto?, te van a referenciar, dónde te van a trasladar, quiénes también son las personas que están ahí en este espacio y que también te pueden apoyar, con quienes puedes coordinarte en el caso de ser un respondedor. Y vamos a ver entonces que esta emergencia que estamos viviendo, esta gran crisis que estamos viviendo, va a implicar entonces diferentes necesidades, tanto para las personas que están siendo afectadas, donde tú también eres parte de estas personas, como también necesidades específicas para quienes estamos apoyando la respuesta y quienes entonces queremos brindar una asistencia práctica para las personas que están siendo afectadas. Vamos a ver que en una emergencia, en un desastre, en una crisis humanitaria independiente de su naturaleza, hay varias necesidades que son bastante frecuentes y que podríamos resumirla en esta lista. Hay necesidades básicas como albergue, como saber, ¿cierto?, dónde voy a poder estar seguro, saber también dónde puedo obtener alimentos, dónde puedo obtener insumos básicos como agua, la higiene, ¿cierto?, son elementos centrales. También es frecuente que las personas necesiten atención médica, ya sea para sus lesiones o para dar continuidad a enfermedades crónicas. También poder acceder a información comprensible y correcta acerca de lo que está sucediendo, acerca de mis seres queridos, que puede ser que no esté con ellos en ese momento o que algunos estén lejos de mí, y también de los servicios disponibles que se van a encontrar, no solamente servicios de salud, también servicios sociales, apoyos varios. También una necesidad muy frecuente y que suele ser enumerada como la primera en cuanto como una lista de necesidades, es poder comunicarme con mis seres queridos. También poder acceder a apoyos específicos que se relacionen con mi cultura, con mi religión. Y también una necesidad frecuente de las personas es poder ser consultados y poder también participar de las decisiones que le impliquen, las decisiones importantes que tengan que ver con ellos. Ahora, es importante también situar de que si bien lo que nos está ocurriendo, ¿cierto?, a nivel global, a nivel mundial, es una emergencia, una crisis sanitaria y humanitaria de proporciones, es importante también situarnos, ¿cierto?, lo que está ocurriendo también en nuestro país, que vamos a contextualizarlo también en torno a ello. Y es así como vemos estas cifras recientes, ¿cierto?, en cuanto a
el comportamiento también de la pandemia acá en Chile con las cifras al 17 de mayo de 2020 y podemos ver que llevamos ya varias semanas, varios meses, ¿cierto? En que el primer caso fue confirmado acá en el país, lo cual ocurrió el 3 de marzo de 2020. O sea, estamos llevando varias semanas de alerta constante, ¿cierto? De mucha noticia, de información proveniente por diferentes medios en torno a lo que estamos viviendo. A la fecha del 17 de mayo tenemos 43.781 casos totales, tenemos 24.118 casos activos y tenemos la lamentable cifra de 450 fallecidos, y de lo cual nos indica también las cifras y también las proyecciones que hemos visto a nivel internacional, va a continuar aumentando. Y de esta cifra además tenemos una proporción, ¿cierto?, que es inferior a la mitad, que son 19.213 recuperados. Es importante visualizar entonces y tener esta información lo más reciente posible para poder también darnos una idea cómo está nuestro país. En virtud también de lo que recién hemos dicho, ahora te voy a invitar a que vayas a tu guía de trabajo y puedas desarrollar esta actividad, la actividad número 3, y puedas indicar ¿cuáles son las diversas formas en que tú crees que la pandemia por COVID-19 ha afectado a las personas en Chile? Te voy a pedir entonces que ahora pongas tu video en pausa y puedas responder esta pregunta en tu guía de trabajo. Bien, es probable que hayas respondido, ¿cierto?, elementos que atacan individualmente a las personas, ¿cierto?, también de manera colectiva. Hemos estado viviendo también diversos cambios desde el 3 de marzo en cómo transcurre nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros amigos, también con nuestro trabajo. Vamos a ver que el impacto de COVID-19, así como también ha ocurrido de manera internacional, primero que todo ha implicado también un cambio en la forma que tenemos, ¿cierto?, de relacionarnos entre nosotros, de relacionarnos en la comunidad, donde prima entonces el distanciamiento físico. Y también donde en una cultura como la nuestra, ¿cierto?, que estamos dados a poder saludarnos, poder darnos la mano, poder abrazarnos, entonces esto implica un gran cambio a nivel cotidiano, ¿cierto?, de cómo nos relacionamos con las personas que queremos, con las personas con quienes convivimos día a día. Además, acá en Chile, ¿cierto?, vimos tempranamente una suspensión indefinida de las clases, tanto, ¿cierto?, en el nivel básico como media, también en las universidades, y también cierre de salas, cunas y jardines infantiles, lo cual también implicó un gran cambio a nivel de madres y padres, ¿cierto?, que trabajaban y que también contaban con este apoyo en el día cotidiano para poder cuidar a sus hijos y a sus hijas. Además, también hemos ido teniendo cuarentenas totales por comunas. A la fecha de hoy, cuando estamos grabando este curso, tenemos una cuarentena total, por ejemplo, en el Gran Santiago, lo cual sin duda es un hecho inédito también en la historia de nuestro país. Además, se han establecido cordones sanitarios a nivel mucho más específico, ¿cierto? Y también que ha sido complejo para algunas familias y también especialmente para las personas mayores. Hemos tenido suspensión de las visitas a las residencias de personas mayores y a los LEAM, y además también dentro de algunos impactos se conoce, ¿cierto?, ya de la pérdida de fuente laboral de muchos chilenos y chilenas y de personas, ¿cierto?, que viven en nuestro país. También dentro de ir contextualizando también el impacto de la pandemia en las personas y las comunidades, vamos a indicar que independiente de su naturaleza, ¿cierto?, las situaciones críticas siempre van a ser estresantes para las personas, pero esta pandemia tiene características que son particulares y que entonces trae consigo estresores específicos que pueden afectar a la población. Claramente, esta situación crítica implica un riesgo de ser contagiado y de contagiar a otros. Además, también, dentro de lo que hemos ido conociendo, vamos a encontrar entonces que para las personas algunos síntomas comunes que pudiesen presentar con otros problemas de salud, por ejemplo, la fiebre, ¿cierto? O síntomas relacionados con la influenza, pueden ser confundidos con COVID-19, y eso también implica cierta incertidumbre de saber qué está pasando, ¿cierto?, conmigo, con un ser querido. También hemos observado una preocupación que va en aumento de los madres, de los padres, de los cuidadores ante la suspensión de clases, ante esta necesidad de dejar a los niños en casa,
y no necesariamente vamos a tener la compañía y los apoyos adecuados. Recordando también que para muchas familias, por ejemplo, el apoyo de los abuelos, ¿cierto? De las abuelas, era sumamente importante para el cuidado de los niños y ahora no contamos necesariamente con ellos, ¿cierto? Por las medidas de seguridad. Y además también hemos evidenciado un riesgo de empeoramiento de la salud física y mental. Sabemos que las medidas de cuarentena, de aislamiento, si bien son necesarias para poder cuidar de nuestra salud, para poder protegernos del contagio, sí conllevan entonces un riesgo a la salud mental y al bienestar asociado entonces a perder el contacto más directo, más habitual con las personas que nos rodean. Ahora te voy a invitar a una nueva actividad en tu guía de trabajo, que es la actividad número 4 y te quiero pedir que señales las diferentes reacciones emocionales esperables en las personas especialmente afectadas por esta situación. ¿Cuáles crees tú que son estas posibles reacciones que pudiesen presentar las personas que entonces están siendo afectadas por esta pandemia? Vamos a poner ahora entonces el video en pausa para que trabajes unos minutos en tu guía de trabajo. Bien, es probable entonces que hayas respondido a algunos de los elementos que vamos a ir revisando a continuación y donde vemos entonces que una situación común, una reacción común que van a presentar las personas que estamos presentando, ¿cierto? Todos y todas, tiene que ver con una sensación, ¿cierto? Un estado constante de preocupación, ¿cierto? Esto no nos es indiferente, estamos preocupados, algunos también pueden, ¿cierto? Ya subir esa preocupación y sentirse también estresados, no solamente por la pandemia, sino lo que está ocurriendo, también lo que trae consigo esta pandemia. Entonces vamos a ver que algunas reacciones esperables que es probable que tú hayas respondido en tu guía de trabajo, sea el miedo, ¿cierto? Una reacción, una emoción que va a estar muy presente en estos días, que está muy presente en estos días. ¿Y miedo a qué? Miedo a contagiarse, a la cuarentena, a enfermar, o inclusive, ¿cierto?, a morir para las personas también que se sabe que están dentro de los grupos de mayor riesgo. También puede ser una reacción esperable evitar acercarse a los centros de salud por temor al contagio, y así también lo hemos sabido, aun cuando requieran de atención, lo cual también puede ser preocupante, sobre todo si una persona requiere efectivamente de una atención de urgencia, por ejemplo. También un temor a no poder trabajar durante la cuarentena o aislamiento, preocupación por no poder generar ingresos o también de ser despedido del trabajo, ¿ya? Y en algunos también ya ha ocurrido, así lo sabemos. También miedo a ser excluido socialmente, sobre todo ante ¿cierto? Estas reacciones que hemos visto de discriminación y de estigma. Y también miedo a lo que puede implicar un confinamiento obligatorio, que las medidas entonces se endurezcan, que sean mucho más estrictas y entonces efectivamente no podamos salir de nuestras casas por un buen tiempo. También es probable que las personas puedan sentir impotencia, por ejemplo, por no poder proteger a sus seres queridos, o también miedo a perderlos por el virus, por la enfermedad, sobre todo si no estamos cerca de ellos o de ellas, temor de estar separado de los seres queridos y de los cuidadores debido a periodos de cuarentena o aislamiento, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, si sabemos que pudiesen ser ingresados a una residencia sanitaria, puede ser un miedo frecuente. También sentimientos de impotencia, de aburrimiento, de soledad y tristeza durante el confinamiento, o miedo a vivir experiencia de una epidemia previa u otras situaciones críticas y que entonces también evoquemos, revivamos también otras situaciones críticas que hayamos pasado. Específicamente también sabemos que los trabajadores y trabajadoras de la salud en este contexto también experimentan algunas reacciones esperables y que también nos preocupan, ¿cierto? Y que son, ¿cierto? Entonces de cuidado, como por ejemplo el riesgo de estigmatización hacia quienes trabajan con pacientes con COVID-19 y que lamentablemente ya lo hemos visto en nuestro país, cansancio físico por el uso de equipos de protección personal, impotencia al no poder proporcionar el confort y apoyo a quienes atienden, ¿cierto? A las personas que están enfermos o afectadas por las medidas de seguridad, no poder, ¿cierto? Entregar un abrazo, ¿cierto? Poder dar la mano a las personas que están, ¿cierto? Preocupadas por, ¿cierto? Poder evitar entonces el contacto directo entre persona y persona, un constante estado de alerta y vigilancia. También esta necesidad de seguir procedimientos estrictos y el estrés que eso implica para poder prevenir decisiones también precipitadas y también, absolutamente un entorno laboral más demandante con muchas más horas de trabajo. Van a haber también diferentes dificultades asociadas a
poder, ¿cierto?, acceder a la red de apoyo, una sobrecarga también bien importante al rol de cuidado por parte de las mujeres, y esto que también se está viviendo a nivel de los hogares en nuestro país. También poder, ¿cierto?, estar mucho más expuesto al riesgo de ser infectado y el miedo que eso involucra. Y también son testigos y acompañan experiencias muy intensas de dolor y de sufrimiento, lo cual también implica entonces un riesgo importante de desgaste. Ahora es importante poder distinguir, ¿cierto? Y ser muy enfáticos en indicar que todas estas reacciones que hemos ido hablando, ¿cierto? Son reacciones. Nosotros no estamos utilizando de por sí la palabra síntoma, porque estamos hablando entonces que son reacciones y consecuencias que son parte de una respuesta esperable y comprensible de esto que nos está sucediendo, ¿cierto? Y que en ningún momento de por sí van a implicar un problema de salud mental o una sintomatología. Si le vamos a prestar atención, si le vamos a prestar apoyo, pero estamos también haciendo un llamado bien importante a no patologizar las reacciones esperables que las personas puedan presentar en este momento, y también es muy importante ir realizando abogacía, ¿cierto? Y realizando educación para que no estigmaticemos ni psicologicemos el malestar, ¿cierto? Y la ansiedad que nos genera la pandemia. Ahora también el COVID-19 tiene consecuencias no solo a nivel individual como las que vimos recién, y es probable también que puedas haber anotado algunas de estas reacciones que son ya a nivel colectivo, a nivel de las comunidades y las familias. Y lo que se ha visto entonces que va provocando un deterioro en las redes sociales, en las dinámicas locales, también en la fuente de ingresos. También se producen situaciones de estigma hacia grupos asociados al COVID. eh, También un riesgo de discriminación o agresiones hacia las personas contagiadas o con sospecha de contagio. También, y que es muy frecuente en diferentes emergencias, desastres y crisis humanitarias, se va perdiendo la confianza hacia las medidas o también a las autoridades. Y también hay un alto riesgo de discontinuidad en los cuidados de las personas con trastorno de salud mental, ya sea por dificultad a acceder a ellas, por cierto cómo se ha ido también sobrecargando la red de salud, como también puede ser porque las personas tengan miedo a concurrir a su centro de salud habitual. En vista de estos antecedentes, ¿cierto? Nuevamente te voy a invitar a que trabajes en tu guía de trabajo y que puedas tomarte unos minutos para pensar en cuáles son estos grupos en mayor riesgo o mayormente afectados por la pandemia. Vamos a indicar que la pandemia no va a afectar igual a todas las personas, ¿sí? Y quisiera que pudieses pensar entonces y que pudieses trabajar en tu cuadernillo una breve lista, ideas centrales de cuáles son aquellos grupos que pudiesen estar en mayor riesgo. Entonces ahora te invito a poner en pausa tu video y poder desarrollar la actividad 5 en tu guía de trabajo. Bien, efectivamente, entonces es probable que hayas identificado que hay personas, ¿cierto? Hay grupos clave que están en mayor riesgo, mayor exposición de, ¿cierto?, poder afectar su bienestar, poder afectar su salud durante esta pandemia. En primer lugar, vamos a indicar que las personas contagiadas con COVID-19 es un grupo clave al cual debemos enfocar nuestras acciones de apoyo. También a familiares y cercanos de personas que están contagiadas o que han fallecido. También las personas que están en cuarentena y aislamiento, como también las personas que se han recuperado del COVID-19 y que deben volver a su rutina habitual, lo cual también implica una serie de desafíos. Acá también otros grupos probables que puedes haber identificado pueden ser, por ejemplo, grupos de mayor discriminación o exclusión, como por ejemplo personas en situación de calle. También puede haber, ¿cierto?, indicado a mujeres, a niñas, a adolescentes, ¿cierto?, que por la violencia de género están mucho mayor expuestas ahora en situación de confinamiento a la violencia. Y es probable que hayas respondido a otra serie de grupos más, los cuales también más adelante vamos a enfatizar. Claramente el personal de salud, como ya lo acabamos de señalar, dentro de las reacciones esperables es otro grupo clave de apoyo al cual desarrollar apoyo durante la pandemia. Ahora vamos a realizar una nueva actividad en la guía de trabajo, y para ello entonces te quiero pedir que puedas escribir algunos ejemplos de reacciones constructivas y positivas que has observado en las personas o comunidades en el contexto de pandemia. Con esto estamos diciendo que
No todas las reacciones que van a tener las personas van a ser, ¿cierto?, de riesgo, no todas las reacciones van a ser preocupantes o de malestar. Puede ser que hayan algunas reacciones que sean constructivas, que también apoyen, ¿cierto?, los mecanismos de afrontamiento colectivos o individuales, como por ejemplo el aumento de la solidaridad y de la empatía. Tómate ahora unos segundos entonces para escribir otros ejemplos en tu guía de trabajo, la actividad número 6 de reacciones entonces que pueden ser positivas de lo que está ocurriendo y que tú has observado en tu entorno, en tu grupo familiar, en tu grupo de trabajo. Efectivamente, y tal como probablemente lo escribiste en tu guía de trabajo, vamos a ver de que frente a las situaciones críticas, no todas las reacciones van a ser, ¿cierto?, asociadas a malestar o asociados a elementos complejos, ¿cierto?, que ponen en riesgo el bienestar de las personas, sino también existe una serie de reacciones, y probablemente tú las has observado, de gran altruismo y también de cooperación, y que eso también reporta gran satisfacción a las personas. Como decimos también en las crisis, es una oportunidad de crecimiento, de encontrarnos también con nuevas oportunidades y también de encontrarnos con otros. Y es así como, por ejemplo, hemos aumentado el contacto social con personas que están más solas, ¿cierto? Con amigos, con familiares que sabemos que están enfrentando la cuarentena, el confinamiento, mucho más solos. Hemos también visto cómo se han organizado redes para compartir mensajes con información clara y veraz dentro de la comunidad y también especialmente hacia aquellos que no usan las redes sociales de forma tan habitual, como por ejemplo las personas mayores, ¿cierto? O quienes no tienen conectividad. Incluso hemos visto, por ejemplo, organización para compartir las tareas escolares, ¿cierto? Para poder organizarnos y apoyar a los niños y a las niñas. También hemos visto, ¿cierto?, cómo se va brindando apoyo a las personas que han sido separadas de sus familias y también cuidadores debido al periodo de cuarentena. Y también hemos visto diferentes organización comunitaria para aumentar medidas de prevención y protección o también de disponer apoyo, como por ejemplo muchas de las organizaciones que forman, que han conformado líneas de ayuda remota a través, ¿cierto?, de diferentes canales de atención y que han congregado a grupos de voluntarios profesionales entonces que se han puesto a disposición para la comunidad. Y entonces vamos a ver, relacionado con lo anterior, ¿cierto? Que entonces el COVID también nos presenta desafíos para quienes trabajamos en el ámbito de la salud mental y el apoyo psicosocial, de poder establecer nuevas formas de brindar apoyo y ayuda, ¿cierto? Donde lo usual que teníamos, que era una atención, ¿cierto?, directa con las personas, de poder acercarnos a ellas de manera, ¿cierto?, presencial, va a ir cambiando. Claramente aún tenemos la posibilidad de realizar algunas acciones cara a cara, ¿cierto?, especialmente para los equipos de salud, los equipos de primera línea a nivel de municipio, ¿cierto?, y otros servicios esenciales que aún están de manera presencial, pero ahora es distinto porque estamos respetando una distancia física, ¿cierto? No es la forma habitual que teníamos en cuanto a entablar una comunicación con una persona a quien apoyábamos. Claramente las llamadas telefónicas han cobrado relevancia, las videollamadas, aprovechando ahora que tenemos mucha más tecnología a nuestra mano, y claramente también los mensajes de texto, el WhatsApp, los mensajes y las redes sociales están cobrando entonces un rol protagónico en la respuesta al COVID-19 y una tremenda herramienta para los equipos que brindan apoyo psicosocial y apoyo en salud mental. Con esto entonces cerramos el módulo 2 y los invitamos entonces a seguir con los siguientes módulos donde abordaremos los principios de la primera ayuda psicológica y con un fuerte componente aplicado entonces a estas consideraciones que hemos visto asociadas con la pandemia en nuestras comunidades.